Ok. Bueno, pues en esta ocasión tenemos nuestro seminario de los últimos. Tenemos un invitado de súper lujo. El doctor Leonardo Chamorro es profesor en el Departamento de Ciencias Mecánicas e Ingeniería de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, espero que se pronuncie así, y está afiliado a los departamentos de Ingeniería Aeroespacial, Civil y Ambiental y Geología. Sus líneas de investigación incluyen turbulencia, dinámica de partículas, capa límite, aerodinámica, interacción turbulencia-estructura, energía eólica y energías marinas e hidrocinética. Él ha publicado alrededor de 110 artículos en revistas arbitradas de prestigio y ha participado en más de 120 presentaciones en simposios técnicos científicos. A su vez, el doctor Chamorro forma parte de la dirección científica del panel en energía, ingeniería eléctrica y electrónica y mecánica en la Fundación de Investigación Flanders, en Bélgica, así como de la junta directiva de la Comunidad de Investigación en Energía Marina. El doctor Chamorro es editor asociado del Journal of Renewable and Sustainable Energy, Frontiers in Energy Research, Journal of Energy Engineering y editor académico y miembro de la junta editorial de la revista Energies. Es el líder del grupo de investigación en energías renovables y turbulencia ambiental, donde se aplica un enfoque experimental versátil que combina técnicas del estado del arte, incluyendo PIV 2D y 3D, visión artificial y velocimetría por seguimiento de partículas. Doctor Chamorro, ahora usted tiene la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Bernardo. Muchas gracias a todos por la oportunidad de discutir con ustedes, mostrar un poquito nuestra parte de nuestra investigación y también establecer lazos, contactos con ustedes, que he estado muy interesado. ¿Se ve aquí se ve la presentación? Sí, sí se ve bien. Perfecto, está en presentation mode. Ok, so básicamente un pequeño resumen de nuestro grupo. Nosotros estudiamos dentro del espectro de mecánica de fluido, teoría y aplicaciones y experimental. Estudiamos desde fenómenos microscópicos con Reynolds number del orden de 10⁻⁴ hasta alto Reynolds number del orden de los 100.000 aproximadamente, estudiando desarrollando imaging a microescala y también pasando por a escala intermedia, estudiando turbulencia, interacción fluido-estructura y a relativamente alto Reynolds numbers. Estamos estudiando también capa límite atmosférica en colaboración con Bernardo en estos momentos y aplicaciones con offshore wind energy, onshore wind energy y marine. Nosotros usamos para estudiar la turbulencia asociada y los fenómenos físicos derivados de esto, usamos una aplicación, usamos un enfoque euleriano y lagrangiano. Y dentro de las técnicas que tenemos, como mencionó Bernardo, usamos PIV, 2D y 3D, como aparece en el panel de acá. Déjenme poner aquí 2D y 3D. Usamos single point hot wire anemometry at high resolution, o también usamos ADV en canales abiertos. Usamos particle tracking velocimetry, donde podemos caracterizar la trayectoria lagrangiana, posición, velocidad y aceleración de montones de partículas, del orden de miles de partículas, para describir, procesos turbulentos que complementan los eulerianos. Aquí hay un ejemplo de eso en un jellyfish
el flujo inducido por un jellyfish. ¿Y para qué estudiamos Es para simplemente para entender un poquito más cuál es la norma de operación que usa en su movimiento, porque los jellyfish son extremadamente eficientes en sus movimientos. Entonces tratamos de descubrir, tratamos de entender un poquito más la norma de operación y los procesos energéticos que usa el jellyfish. También usamos caracterización de partículas con 6 grados de libertad, es decir, traslación en tres dimensiones, con 3 grados de libertad, y también rotación con 3 dimensiones. Aquí ustedes pueden ver a la izquierda partículas, un ejemplo de partículas medidas, y a la derecha un ejemplo de partículas, digamos, procesadas en el computador. Y abajo tenemos un ejemplo de estudiar el flujo o partícula a escala microscópica, que pueden ser del orden de los 100 micrones, y aquí tenemos un perfil de velocidades tridimensionales, y hemos desarrollado las técnicas para aquello. Ok, me gustaría partir estudiando el tópico de esta conversación hoy día es acerca de la interacción fluido-estructura. Pero más que interacción de fluido con estructuras, lo que nosotros tratamos de entender es la interacción entre turbulencia y estructura. Y al hablar de turbulencia, esa interacción con la estructura requiere necesariamente estudiar interacción a diferentes escalas, y cómo cada escala del flujo contribuye contribuye en el movimiento, en la oscilación, en las vibraciones de estructuras, sean flexibles, sean semirrígidas, o sea un conjunto de estructuras, un arreglo de estructura. Entonces, para partir la motivación, de hecho, de la importancia de esto, quiero mostrar este pequeño ejemplo, este ejemplo simple, que tengo un body aquí, digamos, puede ser un juguete de estos de locomoción, si ustedes quieren un pez ideal, en el cual tiene un tail y tiene una forma bastante simplificada, un elipsoide, que puede ser en 2 dimensiones. Y viene y está enfrentado a un flujo uniforme. Entonces quería hacerle la pregunta a ustedes, si me pueden responder, es una pregunta non-fair, no es buena pregunta, es ¿para dónde creen ustedes que se va a mover dónde está el lift? El esfuerzo vertical neto inducido por el mean flow aquí. ¿Se va hacia arriba o se va hacia abajo? ¿Qué creen ustedes? Bernardo, ¿qué crees tú? ¿Se va para arriba o se va para abajo? Ay, quién sabe, porque la colita como que va a hacer que suba la nariz, ¿no? Ok, muy bien, muy bien. Puede ser que se vaya hacia arriba, el lift apunta hacia arriba. ¿Alguien presente piensa que puede apuntar hacia abajo? ¿Nadie? ¿Todo el mundo piensa que hacia arriba? ¿No? ¿Aló? No se atreven a contradecirme. Ya, muy bien. La respuesta es, bueno, no había respuesta correcta y no había respuesta errónea. ¿Por qué? Este es lo fantástico de estudiar interacción turbulencia-estructura. Fíjense ustedes que Bernardo estaba totalmente en lo correcto cuando el flujo que está golpeando a este pescado ideal tiene baja turbulencia, es casi laminar. Aquí la intensidad de turbulencia es menos que el 1%, es prácticamente un ruido, un noise. Y digamos, si medimos la fuerza en esta estructura, la fuerza neta vertical, el lift, vemos que es positivo. Entonces el cuerpo tiende a subir aquí, ese es el lift. Pero en la misma situación, con la misma velocidad, mean velocity, con no mean shear, exactamente todo igual, hay un lift negativo, apunta hacia abajo,
La fuerza neta vertical apunta hacia abajo con el mismo flujo, mean velocity y el mismo pez ideal. Y esto es con un, digamos, con el flujo. La única diferencia es que es bastante turbulento el flujo, del orden de 7%. Entonces la turbulencia aquí realmente modula la hidrodinámica en este simple pez ideal. Y esto puede servir realmente para diseñar operaciones mejoradas en el control de vehículos, digamos, submarinos. Y diseñar particularmente estos vehículos bastante eficientes. Entonces, se pueden desarrollar técnicas tenemos que considerar la turbulencia para diseñar esto, digamos, energy efficient vehicles. Ok, entonces entonces esa es la motivación este tipo de cosas aparecen en un rango de aplicaciones desde microescala, donde los efectos viscosos dominan, hasta estructuras bastante grandes como son los offshore wind energy, wind turbines. Entonces veamos, para empezar este viaje conceptual y aplicado de turbulencia-estructura, que es aplicable a todo, digamos, a todo espectro de estructura, lo más elemental que uno puede pensar es una estructura flexible digamos, en la superficie, donde está enfrentada a un flujo bastante uniforme. Y veamos y esta estructura puede estar en cierto ángulo. Entonces, ese es digamos, el punto de partida realmente para entender qué puede pasar. Si aquí nosotros vemos, si lo vemos de arriba, esta es una visión desde arriba y este de acá es una visión desde el lado. Cuando tenemos una cierta velocidad, la estructura se deforma aquí vemos que el X del origen está en la base, está en una cierta distancia hacia abajo, ok, se deforma y oscila un poquito. Desde arriba vemos que hay una cierta oscilación. Muy bien. Si aumentamos la velocidad, se deforma como esperamos, se deforma un poco más. Eso es lo que uno espera. Pero si aumentamos un poco más la velocidad, vemos que empiezan a haber ciertas vibraciones laterales, un twisting motion, que ya no son simplemente en la dirección de la estructura o a lo largo del eje principal, sino que también tenemos, digamos, dos tipos de oscilación que están capturadas aquí, de este top view, desde la punta de la estructura. Pero si agregamos un poquito más velocidad, entonces vemos que la estructura empieza a hacer movimientos orbitales que caracterizan, digamos, un comportamiento organizado, pero puede eventualmente ser caótico. Y si aumentamos un poco más la velocidad, entonces la estructura está sufriendo bastante oscilaciones tridimensionales. Entonces lo importante de aquí es caracterizar esto a diferentes escalas y en particular cuál es la condición crítica que determina el paso de oscilación simple, a un espacio donde hay twisting motion, a un espacio que hay orbital motion. ¿Cuáles son las condiciones características? Y nosotros describimos eso fundamentalmente, teóricamente, y lo comprobamos con todos estos experimentos. Y una cosa importante dentro de esto, bastante interesante, fíjense ustedes que si vemos aquí, la velocidad, cuando tenemos poca velocidad, estas oscilaciones, el color representa velocidad. La velocidad aquí es prácticamente la oscilación, es una velocidad constante, arriba y hacia abajo. Cuando hay twisting, también hay relativamente velocidad constante. Pero cuando hay orbital motion, fíjense lo interesante que aquí la velocidad está alta velocidad, baja velocidad, alta velocidad, baja velocidad, alta velocidad, baja velocidad. En forma periódica hay cambios entre velocidades más altas y velocidades más bajas. Entonces es bastante curioso, bastante fundamental este fenómeno que sirve para varias aplicaciones que ojalá podamos conversar en otra oportunidad, pero es muy
muy interesante ver esto. Yo quedé sorprendido cuando vi este comportamiento de esta estructura cuando está en orbital motion. Entonces, básicamente, aquí lo podemos resumir bien cortito. Si nosotros empezamos, digamos, consideramos el parámetro que define la estructura bajo un flujo, digamos, cuando tenemos flujo de estructuras rígidas, digamos, lo que corresponde es el Reynolds number, el que define, digamos, las características del flujo, pero cuando tenemos estructuras flexibles, tenemos que contabilizar el efecto relativo del flujo con respecto a las características estructurales estructurales del objeto. Y ese parámetro es el que se denomina el Cauchy number, que contempla estos dos, el flujo, perdón, y la estructura, características de la estructura. Entonces, y aquí arriba, en la vertical, estoy describiendo la intensidad de las oscilaciones, la intensidad de las oscilaciones de la estructura, cuánto sufre. Si ustedes se fijan abajo Cauchy number, o si ustedes quieren abajo Reynolds number para una estructura específica, fíjense que las oscilaciones son bastante moderadas, y el cambio a oscilaciones mayores, twisting y orbital motion, es bastante abrupto, y ocurre a una cierta condición crítica. No es progresivo, no es monotónico, es absolutamente abrupto. Y eso lo podemos caracterizar para distintos ángulos de ataque de esta estructura simple. Y si uno ve con lo que uno espera, con la intensidad de la intensidad de la fuerza aquí, de los movimientos, evidentemente antes de esta condición crítica, las variaciones de la fuerza es prácticamente una fuerza constante con pequeñas variaciones, pero después, pasado este punto crítico, que es prácticamente cercano al otro, las fluctuaciones de fuerza en la estructura varían harto, producto de estos movimientos tridimensionales. Y bueno, en este paper pueden ver, se lo puedo mandar también, si están interesados en entender en ver un poquito más cuál es la condición que define, la condición crítica que define estos saltos abruptos en estructuras flexibles. Entonces, eso es, digamos, el primer insight con una estructura simple y flexible. Ahora, digamos, el próximo paso, evidentemente, es preguntarse qué pasa cuando tenemos dos estructuras, digamos, alineadas en la dirección del flujo medio. Y esto puede servir, este fenómeno idealizado que estamos describiendo aquí, puede servir para estructuras marinas, puede servir para turbinas eólicas que en el mar, turbinas eólicas que están en tierra y que están interactuando las dos. Si son estructuras rígidas, bueno, se puede estudiar cuánto es la fuerza de una con respecto a la otra. Entonces, estos problemas idealizados entregan mucha información conceptual para una variedad de otros problemas de ingeniería. Pero aquí lo que quería, entonces, ¿qué podemos ganar con esto? Lo que quería demostrar con este ejercicio, fíjense que tenemos dos estructuras, el misma estructura, los flexible plates que describimos anteriormente, y son idénticos, tienen un aspect ratio de 4:1, y son flexibles. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se comunican entre ellos? ¿Cómo se deforman entre ellos cuando la separación entre estas dos estructuras cambia? Por ejemplo, aquí la separación es un medio de la altura, aquí la separación es una vez la altura, dos veces la altura y dos veces la altura. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué podemos, conclusión? Cuando la historia, aquí el resumen, es que cuando están suficientemente juntas,
Estas estructuras se mueven en una alta correlación, tan sincronizada, pero como ustedes pueden esperar, a medida que aumento la distancia, la sincronización se pierde y eventualmente se puede hacer un decouple esta estructura, pero una estructura que produce una turbulencia, produce un mean shear en el tip, puede producir escalas de turbulencia pequeña que pueden impactar la estructura de abajo y eventualmente las vibraciones, oscilaciones de la estructura de abajo pueden ser bastante diferentes a las oscilaciones de la estructura de aguas arriba. Y eso efectivamente lo que vemos en esta figura de aquí, se ve que a medida que aumentamos el Cauchy number, aquí se fijan que no es monotónico el comportamiento de la intensidad de los movimientos en la estructura de abajo. Hay primero decrece y después aumenta el movimiento de la estructura de abajo y existe una distancia, una condición tal, una condición del setup, del flujo, de las características de la estructura, de que minimizan las oscilaciones. Y esa condición crítica también hemos propuesto una formulación para aquello y está en este paper. Esta formulación uno puede, digamos, con los investigadores, ingenieros, se puede, digamos, se puede amplificar, se puede aplicar a otras condiciones o a otros proyectos de, digamos, estructura de ingeniería. Ahora quisiera moverme rápidamente al caso cuando tenemos un arreglo, ahora un conjunto de esta estructura, un array, lo que se denomina un canopy. Tenemos muchas estructuras alineadas, no alineadas, en forma stagger, non-stagger, etc. Y vemos, digamos, en la naturaleza y en ingeniería, vemos muchos ejemplos de eso a distintas escalas. Una de esas, por ejemplo, el Urban Canopy, tenemos muchas estructuras rígidas interactuando una con otra. Y esto es importante, si bien la estructura no se mueve mucho, aquí los procesos importantes son cómo se distribuye, cómo podemos transportar el calor por el efecto invernadero, heating island effect, mixing, etcétera. Esas son las preguntas en ese caso. Tenemos también a grande escala estos canopy, que son canopy flexibles, que un ejemplo de esos son los bosques. Bueno, a escala del orden del metro, tenemos un ejemplo bastante importante desde el punto de vista ambiental. Son estos, digamos, son estos canopies marinos, vegetación marina, que regulan el comportamiento del mixing, sedimentación, nutrientes, transporte de nutrientes y también protección costera. Entonces, estudiar particularmente este problema de interacción turbulencia-estructura en particular en estos canopies, vegetación marino, es extremadamente importante. Y si nos vamos a escala microscópica, también podemos usar, digamos, el mismo template, la misma idea conceptual para estudiar, por ejemplo, coatings. Y estos coatings pueden ser para reducir drag, reducir vibraciones, reducir biofouling, etcétera, etcétera, etcétera. Como podemos ver, las escalas de interés varían desde micrómetro hasta de orden de cientos de metros. Y esto dentro de canopies, que son un conjunto de estructuras que pueden ser rígidas o que pueden ser flexibles. Y bueno, ya lo hemos mencionado. ¿Por qué es importante esto? Porque podemos estudiar el transporte de escalares, el microclima, dinámica de partículas, para nutrientes, para cementación, etc. Podemos usar estudios de drag control a escalas geofísicas, industriales, y evidentemente manejo de flujo, digamos, de calor, momentum, etc. Pero el problema no es trivial.
No es trivial porque nos enfrentamos en el caso de Canopy, cuando tenemos mucha estructura, nos enfrentamos a un número digamos, de challenge. Uno de esos es que tenemos que considerar cuál es el rol del mean shear, cuál es el rol de turbulencia, cuál es el rol de sumergencia, cómo interactúa el coupling, el three-way coupling, que es entre agua, estructura y sedimento, cómo se relaciona la escala dentro del canopy con la escala externa y los fenómenos, digamos, no estacionarios que juegan un rol aquí. Y en particular, déjeme ver si esto corre o no. No, no corre. Bueno, y digamos, oye, y también el stiffness, como en toda esta sopa compleja, como digamos el stiffness de la estructura, la flexibilidad de la estructura juega un rol en todo esto. Y evidentemente la heterogeneidad en las estructuras. Las estructuras no son generalmente del mismo tamaño, no son, excepto en el caso microscópico, aquí que uno puede señalarlos del mismo tamaño, pero en general no son así. Entonces tenemos que también incorporar ese elemento. Entonces todo esto es bastante, crea muchos problemas, muchas complicaciones que los investigadores han estado atacando en varios años con distintas perspectivas. Y aquí quiero ilustrar un par de ejemplos que hemos hecho con un par de mensajes cada uno. Uno de ellos, de nuevo, un caso simplificado. Tenemos aquí un arreglo, un canopy de estructura que son relativamente rígidas, que respecto al flujo no se deforman tanto. Está especialmente diseñado para ir entendiendo el problema de a poco. Entonces, aquí, digamos, entonces, ¿qué significa esto? Estudiar, digamos, la dinámica de la estructura, la dinámica del flujo cuando tenemos un low Cauchy number. ¿Cómo se ilustra eso? Aquí, en el mean flow, en el cual tenemos la estructura se deforman poco en las primeras filas, pero ya, digamos, al interior las estructuras prácticamente no se deforman. ¿Ok? Entonces, eso queríamos empezar a estudiar. ¿Cuál es la diferencia de esto con que estos se deforman un poco solamente, relativamente poco, con aquel canopy que es totalmente rígido, totalmente rígido? Aparentemente hay pequeños cambios solamente en la flexibilidad respecto al rígido, pero eventualmente podrían haber cambios importantes en la dinámica del flujo y en las vibraciones de la estructura, pese a que están diseñadas de formarse solamente un poco. Por eso que nosotros hicimos varios experimentos con estructuras flexibles, con diferentes flujos, y con estructuras rígidas asociadas con el mismo flujo. Que aquí los detalles no vale la pena discutir, es solamente el big picture, como se dice. Y aquí lo interesante es ver lo siguiente. Si caracterizamos el movimiento de la estructura de la primera columna, segunda, tercera, etcétera, cómo se van deformando la estructura y cómo vibran la estructura, digamos la varianza o la desviación estándar de las vibraciones en el tip, podemos ver que dentro de la primera parte, la deformación, podemos ver aquí que cuando no hay flujo, digamos, esta es la primera row, la primera fila. Cuando no hay flujo, prácticamente son rígidos, no se deforma. A medida que aumento, digamos, el flujo o aumento el Cauchy number, digamos, la estructura se deforma. Este es el eje X en la coordenada, en la dirección del flujo medio, hacia abajo, y el Y en la vertical. Y estoy caracterizando aquí la punta de la estructura en la primera fila. A medida que aumentamos, se deforma más como es esperable. Se deforma más, se deforma más, se deforma más. A medida que aumentamos el flujo relativo. Y como esperan, como está diseñado esto, evidentemente, digamos, en la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta fila, sexta fila, prácticamente ya la estructura no se deforman.
está diseñado así el problema, ¿cierto? Para ir aumentando la complejidad paso a paso. Entonces, esto es lo que pensamos en diseñar y esto es lo que estábamos buscando. Pero si ustedes se fijan, independiente de estas deformaciones, la amplitud de las oscilaciones, la standard deviation o varianza, fíjense ustedes que no es máxima en la estructura que está enfrentando el flujo, pero es máxima cuando en la tercera fila es más grande. Pese a que en la tercera fila nosotros podemos tener deformaciones relativamente más bajas que en las primeras dos filas. Ese es el primer, digamos, conclusión aquí que hay que tener cuidado cuando estamos en este tipo de diseño. Bastante interesante porque aquí el wake, la inestabilidad del flujo que producen las filas que están enfrente, esa turbulencia que producen, local que producen hacen que las estructuras que están hacia agua abajo puedan estar afectas a fluctuaciones de fuerza mayores. Este otro caso en el cual la segunda fila fue más grande que la primera fila o la tercera fila. Evidentemente, cuando ya vamos suficientemente aguas abajo, las vibraciones se reducen. ¿Qué caracteriza a estos movimientos que estamos aquí? Por ejemplo, aquí tenemos las vibraciones, la standard deviation, digamos, la deviación estándar. Tenemos un solo número que caracteriza estas vibraciones, estas oscilaciones. Pero si descomponemos esa deviación estándar en el dominio de frecuencia, descomposición de Fourier, podemos entender un poquito más qué está pasando en las diferentes filas de nuestro canopy semirrígido. Y aquí podemos ver que en la primera fila, fíjense ustedes que la oscilación Fn, esto significa la frecuencia natural de la estructura, y Fp es la velocity, la frecuencia modulada por el flujo, por la velocidad del flujo. ¿Okay? Es flow induced frequency. Podemos ver que la primera fila está dominada por lo que dicta el flujo. La segunda fila está dominada en la frecuencia natural, la estructura, las características estructurales del objeto, del canopy, del elemento, empiezan a dominar, pero el flujo también es importante. Fíjense que la tercera columna, tanto el flujo como la frecuencia natural son importantes, ambas son importantes y se sincronizan. Y cuando vamos dentro del arreglo, aparentemente la frecuencia natural, la estructura, las características estructurales de estos elementos dominan sobre lo que dicta el flujo. Esto digamos, ofrece bastante idea para el diseño de arreglo en wind farm, protección artificiales en marina, etc. Todo esto, digamos, ofrece esto, puede ser ocupado. Now, vámonos al caso ahora más realista, extremo en el cual, digamos, ahora tenemos un High-Cauchy number, la estructura se mueven, sufren mucha flexibilidad, es caso extremo, son altamente flexibles y veamos qué podemos inferir respecto a eso. Y uno de los ejemplos, digamos, mejores es con lo que pasa con esto con el seagrass. Esta vegetación es marina. Lo que hicimos en usar en nuestro Refractive Index Match Flume, en nuestro canal de índice de refracción, produjimos unos canopy que en forma dinámica se comporta igual que esta vegetación marina. Entonces, tan dinámicamente, la escala digamos, la similitud es la misma. Y estudiamos esto, pusimos un arreglo y lo estudiamos
en el FLUM, particular FLUM. Hicimos una serie de experimentos que no vale la pena aquí detallar digamos, el setup, pero estudiamos flexible y también estudiamos rígido para ver el rol particular que cumple la flexibilidad de la estructura. Y aquí podemos ver, digamos, arriba están los resultados del PIV, con lo flexible y abajo con con el rígido. Aquí, por ejemplo, esto es uno de los casos, solamente uno de los casos en el cual tenemos el flujo medio. Aquí lo pueden ver el canopy que está deformado. 1 aquí significa hasta la altura, está normalizado respecto a la altura no deformada. Podemos ver que la altura media está deformada, producto de, digamos, que son altamente flexibles. Aquí tenemos el shear stress, aquí tenemos la turbulence intensity en la dirección del flujo y la intensidad de turbulencia en la vertical. Y podemos empezar a entender cómo la flexibilidad de la estructura impacta, por lo menos, en el flujo inmediatamente arriba de las estructuras, en comparación con un canopy totalmente rígido. ¿Se fijan? Bueno, esto es para ilustrar. Podemos ver esto, pueden ver, y se pueden inferir bastantes conclusiones con solo esta caracterización. Pero quiero agregar un par de elementos aquí. Aquí podemos ver, déjenme ver si puedo correrlo, puede que no funcione. Déjenme ver aquí. Lamentablemente no está corriendo. Bueno, no funcionó bueno, ya, bueno. Quería mostrar estos videos aquí de Raw PIV, en el cual podemos ver cómo las estructuras coherentes interaccionan con el canopy. La conclusión aquí, que no sé por qué no está corriendo, es que las estructuras coherentes bastante grandes que se forman, Kelvin-Helmont type, arriba, eventualmente entran dentro del canopy, cosa que es no común en el caso de canopies rígidos. Se sincronizan de algún modo el Kelvin-Helmont waves aquí arriba con el movimiento de las estructuras aquí. Y permite el entrainment de esos movimientos coherentes. Y eso es lo que se conoce como el Monami o Honami, dependiendo si estamos en agua o si estamos digamos, en aire, digamos, en el boundary layer. Atmospheric boundary. Y ustedes lo han notado esto, por ejemplo, cuando ven estos pastos, y el pasto, cuando hay viento, el pasto, ustedes pueden ver estas ondulaciones coherentes en el pasto, que se mueven estas ondulaciones, y esos son productos de esto, digamos, estos KH-type, digamos, waves que se forman con la interacción de la superficie del pasto. Aquí está el rígido. Y bueno, quería mencionar aquí, decomponer un poquito más las fluctuaciones horizontales y verticales, pero aquí no podemos saltar, que podemos entender cómo, digamos, el sweep y lo ejection del canopy flexible difieren bastante de los eventos sweep y ejection en un caso si ponemos estructuras totalmente rígidas. La unsteady dynamics del flujo es bastante diferente, y esto trae consecuencias fundamentales, prácticas, en el que si tenemos escalares, si estamos interesados en escalares, en partículas, nutrientes, etc. La dinámica es muy, muy diferente. Y para terminar aquí, que estoy ya en el tiempo, un solo insight, un comentario final, es acá. Descompusimos nosotros, y usando wavelets,
digamos, tiempo-espacio, de composición tiempo-espacio, frequency space, lo que hace wavelets, y tratamos de ver cómo esta estructura eventualmente, el KH, el Kelvin-Helmholtz, puede ingresar dentro del canopy. Aquí, por ejemplo, en el caso, en esto de acá, perdón, aquí estamos midiendo, en la superficie, estamos midiendo en la superficie, y aquí estamos midiendo dentro del canopy a una altura de 0,5. ¿Qué podemos ver? En una estructura rígida, vemos que aquí hay, digamos, a cierta frecuencia caracterizada por Kelvin-Helmholtz, caracteriza el flujo arriba del canopy rígido. Y dentro del canopy, a media altura, vemos que no hay nada coherente, solamente small scale, que caracterizan los, digamos, eventos periódicos o eventos coherentes dentro de un canopy rígido. Pero si nos vamos a un canopy flexible aquí, vemos que hay dos tipos de modulaciones, dos tipos de shading coherente aquí, y un Kelvin-Helmholtz. Lo interesante es que el Kelvin-Helmholtz no es constante sobre el tiempo, a veces se pierde en el flexible, y fíjense aquí que este rojo que está acá, que caracteriza el Kelvin-Helmholtz sobre el canopy, justo desaparece al tiempo más o menos de casi 8 segundos, en particular aquí. Pero fíjense, justamente en este momento, cuando ya se desaparece en la superficie, aparece la señal a media altura dentro del canopy flexible, esta señal. Y esto lo que vemos aquí es una evidencia de un entrainment de estos Kelvin-Helmholtz que están en la superficie, pueden ir dentro del canopy y modular los procesos que pasan ahí dentro, que no ocurre con el canopy rígido. Y esto trae implicaciones particularmente si ustedes están interesados en esto de scour, nutriente, deposition, particle deposition, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí solamente, digamos, una secuencia espectral de, digamos, de proper orthogonal decomposition, ilustrando el mismo entrainment que acabamos simplemente de discutir. Y esto lo pueden ver en un paper reciente, si quieren más detalle, o les puedo mandar información, o podemos discutir cuando ustedes quieran. Bueno, y aquí termino. Finalmente es la idea que quería transmitir, que esta interacción turbulencia-estructura es bastante rica, complicada, y sirve para un número de problemas, y trae implicaciones, esta interacción trae implicaciones a distintas escalas. Es un scale-to-scale problema. Ok, gracias. Leonardo, pues muchísimas gracias por tomarte el tiempo de prepararnos esta plática que estuvo interesantísima. Y pues si alguien tiene dudas, comentarios, preguntas. Pues a lo mejor comentarios. Sí, esa es la bocina. Sí. Nada más. ¿Me escucha? Sí, claro, muy bien. Muchas gracias por su presentación. Doctor Chamorro, aquí nosotros en CISAL, no sé, la península de Yucatán, no sé si sepa usted, es una zona muy somera, es una zona de mar abierto muy somera, que justamente, como dice, pues está caracterizada por diferentes sustratos marinos, como pueden ser pastos o zonas de bancos de arena. ¿Usted cree? Lo que pasa es que nosotros tenemos montados varios correntímetros en el mar, varios ADCPs en diferentes zonas del estado, donde estamos tratando de caracterizar el flujo de las corrientes marinas en ella, ¿no? Esta zona ha sido un poquito complicada para analizar desde el punto de vista de fluidos geofísicos,
dado que se rompen varios esquemas teóricos, como el balance geostrófico, por la pobre profundidad que tenemos. Correcto. Y donde hemos visto que la fricción debe de ser un elemento a considerar en nuestras zonas de estudio por la cercanía con el fondo. De hecho, hemos notado que, por ejemplo, en el caso de la interacción océano-atmósfera, vemos que el flujo está fuertemente regido por el empuje del viento y que inclusive se rompe también este balance de Ekman en el sentido que las corrientes difícilmente logran moverse hacia la derecha por la fuerza de fricción que imprime, que en este sentido las corrientes y el mar van casi en la misma dirección, se van siguiendo uno a uno, aunque estamos en mar abierto, ¿no? Digamos, estamos en una zona donde no estamos restringidos por la costa como sería una laguna o un río, sino que es mar abierto enteramente, pero fuertemente influenciado por la batimetría o por el fondo marino, ¿no? Claro. Y en ese sentido, cuando hemos graficado el perfil de la corriente a profundidad, por ejemplo, estos perfiles que ustedes pintan por ejemplo, el shear stress de la velocidad, hemos estado haciendo análisis pues tratar de entender qué tan fuerte sería la fricción en esta capa profunda. Lo que pasa es que yo tengo un poquito ahí de desconocimiento real sobre turbulencia, o donde me confundo pienso que a veces, no sé si la turbulencia es simplemente microscópica, o si podemos pensar que en esta pequeña capa de profundidad que puede ser llegar de decenas de metros, donde estamos midiendo, tenga inclusive la influencia del llegar hasta esa decena de metros a modificar el flujo o no, o que tenga que ser considerado para el balance de fuerzas, pues para entender qué es lo que está dominando nuestro sistema de fuerzas. O sea, la pregunta concreta es, ¿puede ser que la turbulencia también tenga influencia en estos 10 metros, que no sea nada más tan pegado en el fondo? Absolutamente, sí, absolutamente, exacto. Y de hecho la turbulencia casi no tiene, digamos, yo diría que tiene un rol menor, casi despreciable, cuando es microscópica. De hecho, la turbulencia pone un rol cuando es macroscópica, cuando viene del flujo. Por ejemplo, eso inducido desde la superficie con el viento, la oscilación en los waves, eso transmiten hacia abajo, digamos, señales coherentes hacia abajo, y también los movimientos de la batimetría, también batimetría con o sin, digamos, elementos marinos, digamos, vegetación, induce también, digamos, perturbaciones coherentes, digamos, en el flujo. Así es que son más macroescalas que deben ser consideradas. Sí, yo diría que hay un espectro, digamos, bastante amplio de frecuencias que están contribuyendo a toda a la dinámica que están enfrentados ahí. Sí. Correcto. Muchas gracias, Leonardo. Yo tengo un comentario quizá que puede servir de idea de colaboración, incluso. Sí. Presentaste por ahí una diapositiva donde se veía la comparación entre un dosel, un canopy flexible y un canopy rígido, ¿no? Sí. Y se veían en colores los esfuerzos cortantes. Sí. Y si mal no recuerdo, los cortantes arriba del dosel flexible y un pedacito adentro del dosel flexible, se veían mucho mayores los esfuerzos que en el... Exacto, Bernardo. Muy bien, muy buena observación. Sí. Y entonces, pues pensando un poquito en las cosas que hacemos aquí hay gente interesada en, por ejemplo, la energía que disipa el manglar cuando viene una tormenta o un huracán, ¿no? Correcto. O absorbedores de energía de las olas, ¿no? Para protección de puertos y eso, ¿no? Correcto. Entonces, esta imagen que tú mostraste ahí lo que muestra, pues es que es mejor tener una cosa flexible que rígida, ¿no? Exacto, uno puede, exacto, hay un tuning, exacto, uno tiene que considerar la flexibilidad dependiendo
si quiere proteger la obra costera o modificar la obra costera, el sedimento, manipular el sedimento, la flexibilidad de la estructura juega un factor fundamental. Exactamente, muy buena observación, absolutamente. No es un problema trivial, pero digamos un problema bastante de investigación relevante, yo diría, muy importante. Sí, y yo estaría gustoso a través de ti, digamos, de establecer, digamos, discusiones a cualquier nivel para hacer cosas, digamos, absolutamente. Yo pongo a disposición nuestro know-how y nuestro laboratorio, digamos, que está bien dotado, pero a escala más chica, ¿no? Como ustedes tienen cosas bastante grandes y ambientes naturales, pero, digamos, a nivel escala, digamos, de juguete, digamos, que uno puede entender cosas fundamentales, digamos, yo ofrezco mi laboratorio para cualquier tipo de colaboración con ustedes, absolutamente. Bernardo, Sí, tengo que correr ahora a las 12 tengo otra cosa. claro. Así que lamentablemente tengo que correr, me hubiera gustado estar un poquito más discutiendo, pero tengo Fabuloso. que arrancarme. Pues te agradecemos muchísimo esta planta. A mí me Listo, gustó muchísimo. Y listo. pues nosotros también estamos puestísimos para colaborar. Hay muchísimos temas, de veras que Sí, nos tenemos que sentar a platicar, hacer absolutamente. intercambios, etcétera, ¿no? Te dejamos ir para que Listo. no Muchas puedas gracias, continuar. estamos en contacto. Muchas gracias a todos por asistir, por estar presentes. Hasta Gracias, luego. Bernardo. Gracias.